con lámpara ya, agua, el agua que purifica, el agua que nos lava, ¿no es cierto? Bueno, estamos entonces hoy en la celebración del Día de la Biblia. Para los que están aquí escuchando y de pronto algunos que van a escuchar después los mensajes que se colocan en la red. Y gracias al Señor, como decía la última canción que entonamos, bellas palabras ¿de qué? De vida. Están contenidas en la Biblia, la palabra del Señor. Pudiéramos hablar muchas cosas acerca de la Biblia y tal vez no salir de acá en este día, y faltaría mucho por hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero que quizá lo más importante es que es la palabra de Dios. Y ahí queda resumido todo. La Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. Las Escrituras, como se conoce también, es la palabra de Dios. Y ya con eso bastaría, porque no es cualquier palabra. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no podemos leerla como se lee cualquier libro, como se lee un bestseller, ¿cierto? Porque si lo leemos así, pues mejor leer cualquier otro libro. La Biblia tiene que leerse como la palabra inspirada por Dios. Cuando usted lee la Biblia, está pensando en que Dios inspiró esa palabra. Debe ser así. Dios sopló, ese es el sentido de la inspiración. Dios sopló esa palabra a los hombres que la escribieron. Y aproximadamente o más de 40 autores humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo, en diferentes condiciones, ¿cierto? Algunos eran prácticamente iletrados, otros eran muy preparados, como el médico Lucas, por ejemplo, ¿cierto? En diferentes contextos geográficos, diferentes contextos históricos, diferentes costumbres, diferentes idiomas, ¿cierto? Pero qué interesante que como es la palabra inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, todos ellos concuerdan. Cuando usted revisa la Biblia y lee la palabra del Señor, la Biblia, no va a encontrar ninguna contradicción en ningún pasaje. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará contradicción alguna de lo que escribieron estos autores por la guía del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. La Biblia entonces como inspiración es y debe ser la autoridad de nuestra vida. ¿Para cuántos la Biblia es la autoridad en su vida? Bueno, 3 amenes es la autoridad de la Biblia. Qué bueno que fuera autoridad para cada uno de nosotros. Y no solamente autoridad puramente, digamos, en el sentido religioso, si podemos llamarlo así, sino toda la vida. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, tu vida como esposo, como esposa, como hijo o como hija, como empleado, como jefe, como vecino, como colombiano. La Biblia debería o debe tener la autoridad sobre nosotros, porque de nada serviría que fuera inspirada, que fuera inspirada por Dios. De nada serviría si realmente no se convierte en la autoridad en mi vida. Ese es el valor de la Biblia. Nosotros podemos tener la Biblia y es bueno tenerla, y así debe ser, ¿cierto? Pero no es tener el libro, no es que tenga aquí el libro. Ahora no estoy diciendo que no la tenga, y algunos deben incluso comprar la Biblia, pero lo que estoy diciendo es que el valor está en que esa Biblia, esas palabras se hagan una realidad, sean un hecho, porque de lo contrario sería como cargar otro libro. Cualquier libro nosotros lo podemos cargar. Tal vez a usted le interesa cierto tema, entonces compra un libro y lo lee. Pero la Biblia es mucho más que eso. Es la palabra inspirada por Dios, es la palabra que Dios nos ha dejado. Y como ya estábamos diciendo, el hermano Orlando le está diciendo, es una palabra inerrante, no tiene errores en los originales. En el hebreo
y en el griego no hay ningún error en la palabra del Señor. Se ha tratado de cotejar los diferentes escritos que van apareciendo de la Biblia y realmente no hay ningún error en esos escritos, por más pequeños o grandes que sean. Por otro lado, la palabra del Señor es infalible, no falla. Lo que la palabra dice es, y así es, y se cumple lo que ella nos dice. No hay ningún ser infalible acá en este mundo, en esta tierra. Algunos se han abrogado, o especialmente algunos, se ha abrogado el término de que es infalible. No. La única infalible es la palabra del Señor y nuestro Dios. ¿Qué más es la palabra del Señor? Pues la palabra del Señor es la guía que nos dejó nuestro Dios para vivir. Es el manual para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿usted tiene en cuenta el manual de su vida? Cuando usted compra algún artefacto eléctrico, generalmente le dan ¿qué? Un manual antes de que usted dañe el aparato que ha comprado. Pues ese manual para la vida es la Biblia, es la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para vivir en este mundo. Muchas cosas se pueden hablar acerca de la Biblia. Es el libro más traducido a muchos idiomas. Más que cualquier libro, la Biblia ha sido traducido a cantidad de idiomas y dialectos. Dialectos, por ejemplo, de tribus en nuestro país. En nuestro país ya muchas tribus tienen la Biblia traducido a su dialecto. Donde usted quiera que vaya, ¿cierto?, encontrará la Biblia. Puede ir a un país musulmán, allí está la Biblia. Puede ir a la China, puede ir a Rusia, a cualquier país, ¿cierto? Y está entonces la Biblia que ha sido ya traducida. Ha sido también el libro que ha tratado de ser destruido, pero nunca podrá ser, ¿qué? Destruido, precisamente, ¿por qué? Porque es la palabra de ¿quién? De Dios. Y nadie puede destruir la palabra que Dios ha dejado, la palabra de Él. De tal manera que cuando nosotros realmente valoramos lo que es las Escrituras, nos damos cuenta primero que todo del gran amor de Dios. Cómo Dios en su gran amor ha dejado escrito, nos ha revelado lo que nuestra vida debe hacer, cómo vivir una vida como Él quiere que nosotros la vivamos. Dios no nos trajo a este mundo y a ver cómo nos desenvolvíamos. No, Dios nos trajo a este mundo y nos trajo entonces con propósitos que están en la santa palabra de Él, la Biblia, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia entonces tiene que ser autoridad y tiene que tener la suficiencia para todas las áreas de su vida. Escuche bien esto, hermano y amigo. No hay ningún área de tu vida en la cual la Biblia no tenga poder. Tiene poder para todas las áreas de la Biblia. Tiene poder para las áreas económicas. La palabra del Señor ahí nos dice. Tiene poder para, naturalmente, quizá lo más importante, para cambiar nuestra vida. La palabra del Señor, por la inspiración del Espíritu Santo, cambia totalmente nuestra vida. Nos hace renacer a una nueva vida, un nuevo nacimiento. La palabra del Señor tiene poder para la vida matrimonial. Tiene poder para lo que es nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida familiar, nuestra vida como nación. Todo, porque ella es suficiente. No podemos nosotros decir, bueno, yo tengo la Biblia, pero tengo que basarme también en otro libro. No, la Biblia es suficiente por ella misma. No necesita absolutamente ningún libro más. No necesita una tradición. No necesita que se le añada o se le quite algo a lo que Dios ya ha estipulado. No necesitamos entonces una confesión de una denominación o de una determinada religión para que la Biblia tenga el valor. El valor está intrínseco en la misma palabra del Señor porque es la palabra de Dios.
Esto es maravilloso, es extraordinario, porque es palabra viva, no es palabra muerta, no son ceremonialismos, no es religiosidad. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro de vida, que nos da vida, como ya lo veíamos aquí en lo que estaban presentando los niños. La vida está precisamente en esa palabra que nos ha dejado el Señor. Vamos a ir a buscar a algún hermano que lo lea, 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, con la que enseña el Espíritu, dando lo espiritual. Bueno, ahí entonces la palabra del Señor es la verdadera sabiduría. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Hermanos, cuando nosotros realmente leemos la palabra, la escudriñamos, la comprendemos, ¿cierto? Esa palabra nos da una sabiduría, la verdadera sabiduría que no nos da cualquier libro, por más que sea un libro bueno. Hoy en día está muy de moda entonces, por ejemplo, el pensamiento positivista, ¿no es cierto? Hay muchos libros, ¿cierto?, acerca del pensamiento positivo, de cómo pensar positivamente. Pero más que eso, la palabra del Señor no es para hablar de un pensamiento positivo. La palabra del Señor es para que nosotros, primero que todo, nos arrepintamos de nuestros pecados y seamos salvos. Esa es la razón de las Escrituras, la razón por la cual Dios ha dejado su palabra. Vamos a ir a Mateo 4, versículo 1. Ajá. Lo que quiero resaltar aquí es lo que Cristo Jesús, cómo Jesús enfrentó al diablo en sus tentaciones. ¿Con qué palabra? Con la palabra, con la Escritura. Ahí dice entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Escrito está. Es la palabra, es la Escritura. Y así fue como venció la tentación del Señor Jesús. No es entonces a bibliazos, ¿no es cierto? Es a través de la palabra, porque la palabra tiene poder. Escrito está. Imagínense entonces cómo nosotros no usar la palabra, cómo no escudriñarla, cómo no conocerla, para poder realmente vencer todo obstáculo, toda tentación, todo pecado. Pero si no la leemos y no la escudriñamos, entonces seguramente vamos a ser derrotados. La palabra del Señor tiene que ser entonces esa palabra poderosa. No es algo místico, ¿no es cierto? No son experiencias que algunas personas quieren tener, experiencias como extrabíblicas. No, no hay experiencias extrabíblicas. Ya Dios habló. Dios habló a través de su palabra y Dios habló a través de Cristo Jesús. Pero no hay experiencia, no hay éxtasis, como algunas personas pretenden enseñar o creer erróneamente. Es el poder de la palabra. Y el Señor Jesús nos da entonces el ejemplo, cómo utilizó su palabra, la palabra, las Escrituras, para vencer al diablo, para vencer a Satanás. Si usted está siendo presa de alguna tentación, ¿qué tiene que hacer? ¿Que le hagan un exorcismo? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Ir a la palabra, hermanos. Ir a la palabra. No espere que le den agua bendita, ¿no? Que de agua bendita eso no tiene nada de agua bendita, ¿no? No espere que alguien le haga cualquier cosa, ¿cierto? Algún rito especial. La palabra por sí misma es poderosa. Vamos a ir a otro pasaje en Lucas 16, 17, algunos versículos de ese pasaje. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se puse una. Muy bien. Pero ese versículo tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando
acerca de su palabra. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. De ahí viene entonces, pero más fácil que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. O sea, la palabra del Señor jamás va a cambiar. Porque Dios nunca, ¿qué? Cambia, es la misma palabra. Y esa palabra entonces tendrá siempre el poder. Vamos a ir a Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Muy bien, Jaimito, muchas gracias, ¿cierto? Ahí entonces esa palabra ahí se refiere a dos aspectos. Primero a la palabra de las Escrituras, pero pues también a la palabra viva que es Cristo Jesús. Ahí entonces encontramos compendiado tanto la palabra escrita como la palabra viva que es Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Que es viva y eficaz. La palabra del Señor es viva y eficaz. Tiene toda la eficacia. Dice que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Ahora, la palabra no entra por ósmosis. Usted puede leer, puede cargar su Biblia aquí debajo del brazo. Puede cargar su celular en el bolsillo o donde lo cargue. No le entra la palabra por ahí. Jamás. La palabra no entra por ósmosis. La palabra entra porque nosotros la leamos, la meditemos, la escuchemos y realmente la comencemos a poner ¿de qué? En práctica. Hay lugares, y eso es bueno, donde yo he visto que a la entrada tienen hermosamente en algún lugar una Biblia abierta, especialmente creo que en el Salmo 91. Casi siempre está en el Salmo 91, ¿cierto? Pero ¿de qué sirve esa palabra? ¿Servirá de algo? Decoración, si acaso decoración, ¿cierto? Pero el resto no sirve de nada, ¿no es cierto? Si usted tiene ahí abierta la Biblia, en esa parte, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. Pero si usted no habita al abrigo del Altísimo, si en su hogar no habita Cristo, en el matrimonio, en la pareja y en los hijos, puede tener la Biblia abierta ahí. Y de nada va a ¿qué? A servir, nada va a valer, ¿no es cierto? Así que, hermanos, tenemos que pensar seriamente en cómo estamos nosotros tratando a la Biblia, o qué es la Biblia para nosotros. Bueno, esa era la introducción. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. Algunos ya comienzan a fruncir el ceño, ¿cierto? Mucho tiempo en la introducción. Pero vamos a basarnos ahora en el Salmo 19, que lo leímos. Porque alguno dirá, bueno, entonces, ¿para qué leyó ese Salmo? Salmo 19. Y vamos a tomar la segunda parte. La primera parte del Salmo 19 está hablando de cómo Dios manifiesta su gloria a través de su creación. Eso es lo que encontramos en el capítulo Salmo, del versículo 1 al versículo 6. Ahí está entonces cómo Dios manifiesta su gloria a través de ¿qué? De la creación. Cuando comienza hablando, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ahora entonces a partir del versículo 7, ¿sí? Y vamos a considerar entonces lo que es la palabra del Señor. Ahí vemos entonces la revelación de Dios, no a través de la naturaleza, a través de la creación, sino a través de la palabra. Y ese es el tema que queremos desarrollar en este día. Cómo la palabra del Señor, la Biblia, las Escrituras, manifiestan
la gloria de Dios, revela la gloria del Señor. Aquí vamos a encontrar hermosamente escrito, ¿cierto? 6 términos, 6 sinónimos para la palabra del Señor. Yo creo que ustedes ya lo han descubierto, ¿no es cierto? 6 sinónimos de lo que es la palabra del Señor. Vamos a encontrar para cada uno de esos sinónimos una característica. ¿Cuál es la característica de eso que representa o que es sinónimo de la palabra del Señor? Y luego vamos a encontrar el beneficio de lo que es esa palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Van dibujando en su mente entonces eso. Primero entonces encontramos en el capítulo 7. Otra forma de decir Biblia o palabra de Dios es ¿qué? La ley de Jehová. Escuche bien, la ley de Jehová. Generalmente pensamos en la ley de Jehová como los mandamientos que recibió Moisés en el Sinaí por parte de Dios. Pero acá y en muchos lugares, en muchísimo más de la palabra del Señor, esa ley es la palabra misma de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la ley de Jehová. ¿Qué pudiéramos decir en lugar de la ley de Jehová? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Y qué más? La Biblia. La Biblia. La Biblia es la palabra de Jehová. Es la ley de Jehová. ¿Y cuál es la característica? Es perfecta. Vamos entendiendo, hermanos queridos. Lo que estábamos diciendo antes, no tiene ¿qué? Errores en sus originales, en hebreo y en el griego. No tiene ¿qué? Errores. Es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque es de Dios. Y todo lo de Dios es ¿qué? Perfecto. No hay ninguna cosa que sea imperfecta en el Señor. Es perfecta. Eso la hace entonces ya que tenga la plena autoridad sobre nosotros. Vamos a buscar el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de la ley de Jehová? Es perfecta. ¿Qué más? ¿Cuál es el beneficio? Convierte el alma. Convierte el alma. El alma en casi todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra alma es persona. Usted puede colocar perfectamente en donde dice alma, ¿qué? Persona. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? La Biblia, la palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte a la persona. ¿Cuántos de aquí son convertidos? Yo creo que casi todos, no todos, pero casi todos. ¿Quién los convirtió? La palabra. Ah, la palabra. Por la inspiración del Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo. No fue un predicador, no fue un pastor, ¿no? Algunos dirían, no, a mí me convirtió el pastor fulano de tal. No, lo convirtió la palabra del Señor con la iluminación del Espíritu Santo. Esa palabra puede haber sido que usted la leyó, claro que sí. Usted puede leer la palabra y el Espíritu Santo le ilumina para que usted se convierta al Señor. Tal vez pudo ser o puede ser una palabra escuchada en una predicación o en una enseñanza, un testimonio, ¿cierto? Y el Espíritu Santo obró. ¿No les parece esto extraordinario? Como el poder de esa palabra convierte el alma, convierte a la persona. Pero ahí mismo continúa entonces otro sinónimo en la segunda parte del 7. ¿Qué dice en esa parte? El testimonio de Jehová. El testimonio de Jehová. ¿Qué otro sinónimo es para la Biblia o para la palabra de Dios? Testimonio de Jehová. Porque Dios ahí está testificando a través de su palabra quién es Él. Nos está revelando quién es Él
y todo lo que Él ha hecho para la salvación del ser humano. Es el testimonio, ahí está el testimonio de ¿quién? De Jehová. ¿Cómo es el testimonio? Es fiel. Significa que no varía. Es invariable el testimonio del Señor. Lo que Él nos dice, todo lo que sus preceptos, sus mandamientos, sus promesas, porque Dios es ¿qué? Fiel. Entonces su palabra es fiel. Testimonio, fiel. ¿Y qué hace entonces? ¿Cuál es el beneficio? Hace sabio al sencillo. Nos da la sabiduría. Una cosa es ser inteligente o tener alguna habilidad y otra cosa es sabio. La verdadera sabiduría está en la palabra del Señor, por encima de la sabiduría de la llamada ciencia y ahora de la inteligencia ¿qué? Artificial. Por encima, a años luz, está la sabiduría que nos da la palabra del Señor. Y eso sí que lo he visto en el transcurso de la vida cristiana. He visto personas muy humildes, pero ¿cómo Dios les ha dado qué? Sabiduría. No porque hayan resuelto muchos problemas de álgebra, o de trigonometría, o resuelto problemas de física. No, sino cómo saben guiar su vida. Porque los guía Dios a través de su palabra. Pero también he conocido personas muy preparadas, ¿no? Dicen por ahí más preparadas que un cumis, ¿cierto? Pero personas que no tienen sabiduría, vidas desastrosas, hogares desastrosos, hijos que realmente no honran a los padres, padres que no guían a sus hijos, y tal vez tengan títulos, muchos títulos, ¿cierto? De mucha sabiduría humana, pero no la sabiduría de Dios. ¿Cuántos han recibido sabiduría a través de la palabra? Yo creo que todos. Pero tenemos que leer esa palabra, hermanos queridos. El llamado es a leer, a escudriñar la palabra, a comprenderla, a preguntarse a través de la palabra qué es lo que Dios me está diciendo a través de ella. ¿Vamos con cuántos títulos? 2, ¿no? ¿Cuál es el primero? Ley de Jehová. El segundo, testimonio de Jehová. La primera característica fue perfecta, la segunda es fiel. Primer beneficio, resultado, convierte a la persona, convierte el alma. El otro resultado, el segundo, hace sabio al sencillo. Gracias al Señor por eso. Vamos al tercero, que aparece en el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Repito acá, no se circunscriba a los 10 mandamientos. No, ahí está, los 10 mandamientos es toda la palabra del Señor. ¿Contenida en cuántos libros? 66. Cuando usted carga la Biblia, ¿cierto? Está cargando, ¿qué está cargando? Está cargando 66 libros. Una biblioteca. Entre otras cosas, eso significa Biblia. Biblia es biblioteca. Así que en este libro, ¿cierto? Hay una biblioteca. Y la biblioteca de Dios solamente contiene ¿cuántos libros? 66. Yo creo que aquí hay hermanos que tienen en sus bibliotecas mucho más de eso, ¿cierto? Pero es más valiosa la biblioteca de ¿quién? De Dios, los 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? A todo se refieren entonces los mandamientos de Jehová. ¿Cuál es la característica? Rectos. Entonces podemos decir, la Biblia, la palabra del Señor es recta. ¿Qué significa que sea recta? Que nos muestra un camino, el camino que nosotros debemos seguir. Pero no podemos quedarnos en que nos muestre el camino y nosotros ¿qué?
tomar otro ¿qué? Camino. ¿Sí? Es como cuando hay una señalización. Siga por acá, pero usted sigue por otro lado. Eso pasa a veces con las plataformas, ¿no es cierto? A mí me ha pasado. Porque a veces digo, no, pero de pronto la plataforma no se equivoque, ¿cierto? Y a la final tengo que decir, y con mi esposa, porque ella sí no le gusta que yo haga eso, y entonces vuelvo al camino de la plataforma y voy por ahí, ¿cierto? Y así es la palabra del Señor, ¿no? Nos está mostrando el camino de la rectitud a cada uno de nosotros. Pero si no tomamos ese camino, pues nos vamos a extraviar. Sabiendo el camino, sabiendo cuál es el camino. ¿Y cuál es el camino? Lo dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso entonces significa que está mostrando esa rectitud. Pero una cosa es conocerla o saberla más bien que hacerla realidad. ¿Qué hacen entonces los mandamientos de Jehová o la palabra de Jehová, que es recta? ¿Cuál es el resultado? Alegra el corazón. La palabra del Señor nos alegra. Cuando yo estoy triste y leo un pasaje de la Biblia, me alegro. Alegra, la palabra del Señor me alegra. Cuando tal vez tengo alguna preocupación, tal vez alguna enfermedad, alguna escasez económica, algún problema, alguna lucha, algo está pasando. Entonces voy a la palabra y leo la palabra. Y esa palabra me llega al alma, me llega al espíritu, me llega a los sentimientos. Es maravilloso lo que hace la palabra del Señor. Alegra el corazón. ¿Cuántos tienen un corazón alegre en este día? Yo creo que todos debemos tener el corazón alegre. ¿Por qué? ¿Por qué estamos alegres de corazón? Porque vivimos la palabra. Algunos dirán, yo estoy alegre de corazón porque ya salió el sol. Antes estaba triste y ahora estoy alegre de corazón. ¿Cierto? No. La palabra nos alegra. Porque sabemos que Dios nos está aquí hablando. Dios está conversando con nosotros a través de su palabra. Eso es maravilloso. Nos trae mucho gozo, mucho regocijo. Alegra el corazón. ¿Tiene alguna carga en su corazón? Pensémoslo, ¿no? Pensémoslo. Si tiene alguna carga, lea la palabra del Señor y ore al Señor. Y le puedo asegurar que se va a descargar. Va a descargar ese corazón. Va a descargar esas emociones negativas que tal vez estás teniendo. Esos pensamientos negativos. Llévelos al Señor a través de la palabra y también en oración. ¿Ese es el número 3 o número 4? Número 3, ¿cierto? Vamos al siguiente, número 4. El precepto de Jehová, la palabra de Dios, la Biblia, dice ahí es puro. Está hablando de la pureza, algo que no tiene nada de suciedad. No hay nada, no hay absolutamente nada, ninguna impureza en la palabra del Señor. ¿Y cuál es el resultado? ¿Alumbra qué? Los ojos. Alumbra los ojos espirituales, nos hace ver, ¿cierto?, el camino por el cual yo estoy transitando, me hace ver a ese Dios grande, amoroso, misericordioso, me hace ver todo lo que es la grandeza del Señor. Abre mis ojos, alumbra mis ojos, porque yo necesito ver mi situación de pecado. Aquí una de lo que significaba la Biblia, o que representaba la Biblia, era el espejo. Yo veo en el espejo, ¿cierto? Veo en ese espejo de la palabra del Señor mi suciedad como pecador. Lo veo, tengo que verlo.
para poder entonces necesitar a un Salvador. Alumbra los ojos. La palabra está alumbrando tus ojos. Está haciéndote ver tu condición. Dios quiera que así sea. ¿Vamos en cuántos? 4. Vamos al número 5. El temor de Jehová es ¿qué? Limpio. El temor de Jehová es limpio. Limpio. ¿Qué significa que sea limpio? Es transparente, ¿cierto? Es algo que no se presta para dobleces en ninguna manera, ¿no es cierto? Es totalmente transparente la palabra del Señor. Y en esa transparencia yo estoy viendo mi propia vida. Ahí estamos viendo nuestra propia vida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a un arroyo limpio? Tú te asomas allí y ¿qué ves? Ves tu reflejo, ves tu rostro. Si es limpia el agua. Pero si es un agua turbia, ¿qué va a haber? Nada de tu rostro, ¿cierto? Esa palabra tan limpia, es tan transparente que allí me reflejo yo tal como soy. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? En ese reflejo yo puedo ver la grandeza de ¿quién? De Dios. Puedo ver a ese Dios tan grande, tan amoroso, que me ama, que quiere lo mejor para mí. El temor de Jehová es limpio. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la seguridad que tenemos? El beneficio permanece para siempre. Permanece para siempre. La palabra del Señor debe permanecer para siempre. En una biblioteca donde está la Biblia. En los demás, no. Debe permanecer ¿dónde? En mi propia ¿qué? Vida. Bien es cierto que la palabra no va a desaparecer, porque es la palabra de Dios, pero debe permanecer en tu vida. Debe actuar todos los días en tu vida. La pregunta es, ¿está permaneciendo la palabra en tu vida? Unos días sí y otros días no. Porque a veces pasa eso. La palabra del Señor como que ciertos días yo le creo, ¿cierto? Pero otros días ¿qué? No le creo. Porque no hago lo que la palabra del Señor me dice. Hay muchas cosas que la palabra del Señor nos está diciendo, pero que nosotros no la estamos haciendo. Tiene que ser algo permanente, algo que perdure, permanece para siempre. Ese es el número 4. Número 5. Vamos al 6. Los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová. En la palabra del Señor encontramos los juicios. Algunos ya se han cumplido. Otros se están ¿qué? Cumpliendo. Y otros se van a ¿qué? A cumplir. Y todo lo que está pasando, ahora nosotros lo podemos ver con mayor claridad. Dios está obrando juicios en este tiempo. Hoy está Dios obrando ¿qué? Juicios sobre el mundo. No hay nada que sea al azar. No, es porque Dios obra juicios. Dios obra juicios sobre personas, sobre naciones, sobre el mundo. Dios obra ¿qué? Juicios. Y la palabra del Señor nos muestra los juicios que vendrán muy pronto. Porque prontamente vendrá ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuántos anhelan que Él venga? Amén. Quien no anhele que venga el Señor Jesucristo, debe arrepentirse. Porque todo salvo, toda persona salva, anhela que Cristo ¿qué? Venga, que Cristo ¿qué? Regrese. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. El temor de Jehová es limpio. Ya lo vimos, los juicios de Jehová son verdad.
¿Y qué más podemos decir? Es la verdad, todo lo que Él dice es la verdad, lo que está pasando en la actualidad, todo lo que está pasando con el llamado recalentamiento, es así que se llama, recalentamiento global, ¿cierto? Todo eso que está pasando está en la palabra de Dios. Lea el Apocalipsis, hermanos queridos, lea el Apocalipsis y ahí está todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero el hombre que no conoce a Dios pretende ser el Salvador de la humanidad. ¿Cuán lejos están? Porque el único es Dios, el único es el Señor. Todos son ¿qué? Justos. Los juicios de Jehová, la palabra del Señor, lo que ella contiene, lo que ella es verdad. Y todo eso es ¿qué? Justo. A nosotros nos parece tal vez como muy difícil de entender, pero todo lo que está pasando, los juicios del Señor son justos, porque son de Él. Pero ojalá nosotros no estemos expuestos a ese juicio de ¿quién? De Dios. Dios quiera que no sea así, que no tengamos ese juicio de juez como viene Él. Él viene como ¿quién? Como juez. Ya no viene para morir, ya vino para morir en la cruz, pero viene ahora para ser el juez. Vamos a buscar entonces Salmo 119. Salmo 119. El versículo 160. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio. Muy bien. La suma de tu palabra, toda tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Lo cree, hermano? Amén. ¿Lo acepta? ¿Lo pone en práctica? Perdimos el año. Qué bonito oír la palabra, ¿cierto? Algunos dicen así. Qué bonito mensaje, qué bonita la palabra. ¿Cómo lo enseñó ese maestro? Y de ahí que piquitos al maestro. Hermanos, le estoy hablando con seriedad. Hay que poner en práctica ¿qué? La palabra del Señor. De lo contrario, pasará un año más. Y si Dios lo permite, el año entrante, ¿otra vez qué? ¿Otra vez celebramos qué? El Día de la Biblia. Y año tras año celebramos el Día de la Biblia. Seguimos celebrando el Día de la Biblia. Pero esa Biblia no se ha hecho ¿qué? Carne en nosotros. No la hemos comido. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Se lo envía en un mensaje esta semana. ¿Lo leyeron? ¿Qué dijo Jeremías? ¿Me comí qué? Me comí esa palabra. Eso decía. ¿O me soñé? Yo creo que lo envié, ¿cierto? Por ahí lo deben tener en su celular todavía. A no ser que lo hayan ya borrado, ¿cierto? Me comí esa palabra. Esa palabra tiene que comerse. Si no la comemos, hermanos, pues no entra a formar parte de nuestra vida. Podemos escucharla muchas veces. Creo que ya les he dicho. ¿Cuánta palabra hemos escuchado y leído? Vamos a suponer en 20 años. Hermanos, es mucha palabra. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto de eso estamos ¿qué? Practicando? ¿Cuánto? Mejor hubiera sido enseñar menos, pero poner en práctica ¿qué? Más. Pero crean la palabra. Crean esa palabra. ¿Cuáles son entonces los 6 sinónimos de la palabra que encontramos en ese salmo? ¿Lo queremos repetir? ¿Cuál es el primer sinónimo?
La ley de Jehová. ¿Cuál es el segundo? Testimonio de Jehová. El tercero, mandamientos de Jehová. El cuarto, precepto de Jehová. El quinto, el temor de Jehová. Y el último, los juicios de Jehová. Noten, hermanos, que habla la ley de quién? Jehová. Testimonio de Jehová. Mandamientos de Jehová. Precepto de Jehová. Temor de Jehová. Juicios de Jehová. No es el juicio de una religión, de una iglesia, de una denominación. No es el mandamiento de un grupo de personas. Es de Dios, la palabra del Señor. Y como es la palabra del Señor, tiene autoridad y tiene suficiencia. Queda el interrogante para que usted lo resuelva lo más pronto posible. ¿La Biblia es la autoridad en su vida? ¿Y es suficiente para su vida? ¿O necesita comprar algún libro? ¿Ir a un gurú que le diga? ¿A un sabio? No. La palabra del Señor es poderosa. Tiene poder. La palabra del Señor es la palabra de Él. Y gracias a Dios por esa palabra. Nunca podremos nosotros agradecerle tanto por la palabra que Él nos ha dejado. Palabra maravillosa. Amado Señor y amado Padre, gracias por tu palabra. Es la palabra, Señor, que tú nos has revelado a través del Espíritu Santo. Es la palabra que tú la has dejado para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestro gozo, para comprender nuestra situación de pecado, para arrepentimiento, para salvación. Pero, Señor, esta palabra, si no es comida por cada uno de nosotros, no tiene ningún valor. Que el Espíritu Santo obre en cada corazón. El Espíritu Santo convenza de pecado y de juicio y de arrepentimiento. Gracias, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Obra, Señor, para que cada día tengamos hambre por tu palabra, por leer, escudriñar esa palabra, qué es lo que tú, Señor, nos dices a través de ella. Y nuestras vidas serán totalmente transformadas, vidas nuevas y vidas cambiadas. Gracias, nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.